buenos días, hermanos. Doy gracias a Dios por la oportunidad que me da el día de hoy de poder dirigir este culto y espero que sea de bendición para todos ustedes. En el nombre del Señor Jesucristo vamos a dar comienzo. Les voy a hacer una lectura que se encuentra en el Salmo 145, que dice así: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. Amén. Con este pensamiento, hermano, les invito a entonar el himno número 71, Sé exaltado. Con mucho gozo vamos a alabar a nuestro Dios. Sé exaltado, himno número 71. Sé exaltado, por siempre exaltado, Señor. Yo te alabaré, sé exaltado, por siempre exaltado, y yo te alabaré. Tú eres Señor, por siempre tú reinarás. La creación se goza en tu santidad. Sé exaltado, por siempre exaltado, Señor. Sé exaltado, por siempre exaltado, Señor. Yo te alabaré, sé exaltado, por siempre exaltado, y yo te alabaré. Tú eres Señor, por siempre tú reinarás. La creación se goza en tu santidad. Sé exaltado, por siempre exaltado, Señor. Les invito, hermanos, a cerrar sus ojos. Vamos a tener la oración de ofrecimiento. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de podernos reunir por este medio, Señor, para alabar tu nombre. Te pedimos, Padre, que tú te agrades de este culto y que todo sea de bendición para la vida de tu pueblo, Señor, y de las personas también que van a escuchar el mensaje del día de hoy. Gracias, Padre, por tus misericordias, por tus bendiciones que hemos recibido a lo largo de esta semana. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Les invito, hermanos, a abrir sus Biblias. Vamos a tener una lectura en Isaías capítulo 12. Isaías capítulo 12. Y vamos a darle lectura, hermanos. Dice así la palabra de nuestro Dios. En aquel día dirás: cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación, y diréis en aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras. Recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Amén. Ahora, hermanos, con mucho gozo vamos a entonar dos himnos. El primero va a ser el 330 y el segundo el 366. Cantemos con mucho gozo a nuestro Dios. Himno Cristo está conmigo, número 330.
Cristo está conmigo, qué consolación. Su presencia aleja todo mi temor. Tengo la promesa de mi Salvador. No te dejaré nunca, siempre contigo estoy. No tengo temor, no tengo temor. Jesús me ha prometido, siempre contigo estoy. No tengo temor, no tengo temor. Jesús me ha prometido, siempre contigo estoy. Fuertes enemigos siempre cerca están. Cristo está más cerca, guárdame del mal. Ten valor, me dice, soy tu defensor. No te dejaré nunca, siempre contigo estoy. No tengo temor, no tengo temor. Jesús me ha prometido, siempre contigo estoy. No tengo temor, no tengo temor. Jesús me ha prometido, siempre contigo estoy. El que guarda mi alma nunca dormirá. Si mi pie resbala, Él me sostendrá. En mi vida diaria es mi protector. Cuán fiel es su palabra, siempre contigo estoy. No tengo temor, no tengo temor. Jesús me ha prometido, siempre contigo estoy. No tengo temor, no tengo temor. Jesús me ha prometido, siempre contigo estoy. Himno 366. Dios cuidará de ti. Afanes y en tu dolor, Dios cuidará de ti. Vive amparado en su inmenso amor, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. Si desfalleces en tu labor, Dios cuidará de ti. Si ves peligros en derredor, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. Nunca en la prueba sucumbirás, Dios cuidará de ti.
hallarás, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. Bien, hermanos, ahora les invito a nuevamente a cerrar sus ojos. Vamos a tener una oración de petición por todos los hermanos que están enfermos de la iglesia. Les invito a cerrar sus ojos, vamos a orar. Padre nuestro, nuevamente, Señor, nos acercamos ante ti, Padre. En este momento queremos pedirte por todos nuestros hermanos de la iglesia que se encuentran enfermos, Señor. Padre, tú sabes que la mayoría tiene enfermos de la pandemia, del virus, otros tienen otras enfermedades, Señor. Te pido, Padre, que tú seas con ellos, con los pastores también que están dedicados de salud, Señor, de nuestro presbiterio, Padre. Por favor, Señor, te pedimos que tú seas con ellos, que tú les des esa fortaleza, Señor, a ellos y a sus familias, Padre. Que ellos sientan el poder en ellos y que pronto puedan salir con bien de esta enfermedad, Señor. Gracias, Padre, te damos por este momento de oración. Amén. Bien, hermanos, nuevamente les invito a abrir sus Biblias. Vamos a tener ahora otra lectura en Romanos 8, de los versículos 28 al 35. Romanos 8, versículos 28 al 35. ¿Sí? Dice así la palabra de nuestro Dios: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Amén. Ahora, hermanos, vamos a escuchar el mensaje de este día con el tema La provisión más grande, a cargo de nuestro pastor William Roblero Díaz. Buenas tardes, en esta hora te voy a contar una historia que además es una de mis favoritas. Se cuenta que un rey de Arabia Saudita, ya se imaginarán ustedes la capacidad económica que tienen estos hombres, tenía una afición al golf y había visto por la televisión a un jugador muy bueno en los Estados Unidos. Bueno, hizo todo el papeleo, lo contactó e invitó al jugador para que viniera a Arabia Saudita. Este accedió, ya se imaginarán, envió a su jet privado hasta Estados Unidos por este jugador y mientras estuvo en Arabia Saudita fue tratado como un rey. Jugaron golf, le hizo participar de todo lo que el rey tenía y después de que se había terminado el tiempo y estaban a punto de despedirse, dijo este rey a este jugador: bueno, la verdad he aprendido mucho de ti en este tiempo, gracias por haber venido y haber dejado tu país, me gustaría darte un regalo. Bueno, el jugador dijo: bueno, me has ayudado mucho también, he sido bendecido en este tiempo, ¿qué más podría pedirte? Pero el rey siguió insistiendo hasta que este jugador dijo: bueno,
tengo una afición, me gusta coleccionar palos de golf, que en inglés se lee golf club. Así que, pues, si quieres ofrecerme uno de estos, lo voy a recibir con gusto. Bueno, se despidieron y este jugador iba pensando en su mente cómo sería ese regalo que le daría aquel rey. Quizás un palo de oro, o tal vez firmado por el rey, o tal vez incrustado de diamantes. Pasaron unas semanas, después de unos días, llegó un sobre certificado desde Arabia Saudita para este jugador. Este jugador lo abrió y para su sorpresa era una carta donde se le explicaba que sería dueño de 500 hectáreas en los Estados Unidos. ¿Qué pasó? Cuando el jugador dijo Golf Club, el rey pues pensó que le estaba pidiendo un campo de golf y esto fue lo que regaló. ¿Cuál es la moraleja de esta historia? Que cuando un rey piensa dar un regalo, lo hace desde su perspectiva, desde sus recursos y desde su capacidad económica. Pues el jugador estaba pensando nada más en un palo de golf, pero este rey lo sorprendió con su generosidad. Hemos estado aprendiendo, amados hermanos, en esta serie que tenemos un Dios poderoso, que adoramos a un Dios que es un rey soberano en gloria, que no hay nadie por arriba de él. Él está orquestando y dirigiendo esta historia, pero además la Biblia declara, amados hermanos, que es un rey que tiene riquezas en gloria. Y por eso ha querido bendecir a su iglesia. De manera muy especial en esta hora vamos a tratar el tema que se llama la provisión más grande. Y vamos a ver cuáles son las implicaciones y qué aprendemos al darnos cuenta que Dios ha enviado a su Hijo como un regalo tan grande para la humanidad. Pero acompáñenme a orar pidiendo que el Señor sea en nuestras mentes y en nuestros corazones en esta hora. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu revelación, por tu bendita palabra. Señor, en esta hora hemos leído tu palabra. Gracias, Señor, porque te has dado a conocer a nosotros, tus hijos. En este momento te suplicamos sabiduría de lo alto para interpretar tu bendita palabra. Queremos, Señor, en esta hora atesorar estas verdades. Queremos que tu Santo Espíritu esté en nuestra mente y en nuestro corazón en este momento para comprender estas grandes riquezas que tenemos en ti. Bendice a tu iglesia y bendíceme en este momento para explicar tu palabra. En Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen sus Biblias, por favor, en Romanos capítulo 8, versículo número 30. Romanos capítulo 8, versículo número 30, porque será el texto donde estará basada prácticamente la mayoría de este tema. Dice la palabra del Señor así: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Lo primero que vemos, hermanos, en este texto, como dice nuestro tema, que Dios hizo una provisión. Y por eso es la provisión más grande que es nuestro Señor Jesucristo. Pero al entregarlo a su pueblo, de manera muy especial a aquellos que creen, vemos que Dios se revela. Hablamos de los regalos, ¿verdad, hermanos? Y cuando queremos ofrecer algo, pues lo hacemos de acuerdo a nuestra propia capacidad. A veces algunos regalos nos sorprenden, otros regalos tal vez nos desalientan un poco, pero en este regalo vemos algo de la naturaleza de Dios. Y lo primero que vemos es que nos muestra el amor eterno de Dios, porque así es Dios. Dice el texto, el que no escatimó a su propio Hijo. La primera pregunta que nos hacemos es, ¿quién es ese que no escatimó ni a su propio Hijo? Pues nos estamos refiriendo al Padre Celestial. Cuando estudiamos a Dios en la Biblia, hermanos, lo primero que vamos a descubrir es que Él se ha dado a conocer a su pueblo como un Dios que habita en Trinidad. Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y cuando hablamos de la salvación y de que Él envió a su Hijo como un regalo, tenemos que hacer mención de cómo se relaciona la Trinidad. En la eternidad pasada, el Padre Celestial, de acuerdo a su naturaleza, planeó la salvación. Cuando el hombre pecó, el Padre puso en su potestad el que se salvara, el que este hombre fuera redimido. El Hijo, como un Hijo obediente, vino a asumir esa misión, vino al mundo, enviado por el Padre, vivió una vida perfecta, fue a la cruz del Calvario,
Fue muerto, como confesamos, fue sepultado, pero resucitó al tercer día y está reinando a la diestra de Dios Padre. El Espíritu Santo es el que está aplicando esa redención en los corazones y en las mentes de su pueblo. Así es como explicamos la salvación. Dice el texto entonces que ese que no escatimó ni a su propio Hijo se refiere al Padre Celestial. La palabra no escatimó debemos comprenderlo bien, porque quiere decir que no perdonó, es decir, lo castigó por causa de nuestro pecado. Vamos a poner este ejemplo. Se dice que uno de los problemas de hoy en día que enfrentan los padres a la hora de educar a sus hijos es que no los disciplinan o no los corrigen. Y mientras esto sucede, pues el niño va tomándole el pulso al padre y sabe que el padre no lo va a disciplinar. Algunos dicen, te voy a disciplinar, pero no lo hacen, y entonces el niño inconscientemente se da cuenta que el padre jamás va a aplicar su disciplina. Y eso puede ser un grande peligro en la educación de los niños. Pero cuando de Dios se trata, amados hermanos, ustedes sabían que Jesús vino a asumir nuestra naturaleza humana, y por lo tanto Él merecía el castigo por ser parte de la naturaleza humana, y el Padre dice que no lo eximió. El Padre lo castigó cuando estaba en la cruz, descargó su ira, porque Dios es un Dios justo. Hay un texto que dice, o un libro que comenta esto, que si hubo un tiempo en la historia en que Dios pudo haber dicho, vamos a arreglar esto de otro modo, pues era cuando Jesucristo estaba en la cruz, pero Él fue ese Padre justo y descargó su ira sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que dice el texto, el que no perdonó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dice la siguiente frase, lo entregó por nosotros. ¡Cuánto amor, amados hermanos! Entregar a su propio Hijo, su único Hijo, al que ama, como dice la Escritura, sobre quien tiene complacencia, lo envió para salvar a la humanidad. Y creo que esto fue, hermanos, la revelación más grande que Dios hizo. Dice San Juan 3:16, un texto que lo sabemos hasta de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios. Es en la esencia del Padre, en el corazón del Padre, si lo podemos así decir, que Dios en su amor envió a su Hijo. ¿Cuánto amor tiene nuestro Dios para con la humanidad, que envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo? Dice que lo envió para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí conocemos a Dios. De hecho, amados hermanos, con este hecho y con esta revelación de Dios es que operamos como iglesia. No podríamos evangelizar, ni plantar iglesias, ni desarrollar nuestro trabajo pastoral sin esa revelación de Dios. Es el punto de partida y es donde la iglesia se nutre para seguir predicando el evangelio. En ese amor incondicional de Dios cuando nos envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Suena fácil, hermanos, pero esto es muy complicado. Imagínate que si tú estás criando un hijo o una hija y de pronto esa niña te dice un día que quiere ser misionera. Me ha tocado ver esto en algunas familias cuando el joven dice, papá, me quiero ir de pastor. Y lo primero que siente la familia, que a lo mejor ha soñado que su hijo sea médico, sea abogado y que triunfe en la vida, es pues desilusionarse un poco porque va a ir a predicar el evangelio. He conocido a algunos padres que dicen, mira hijo, primero estudia la universidad, ya que termines la universidad, pues te vas a estudiar de pastor. A veces los jóvenes se enfrascan ya en ese mundo material y pues ya no se deciden por el ministerio. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque Hudson Taylor es un misionero que se fue a la India y él escribió lo siguiente de Dios. Dios solo tuvo un hijo y fue misionero. ¿Pueden ustedes imaginar cuando el Padre envía a su Hijo al mundo para que cumpla esa tarea que Dios mismo lo había enviado? Qué hermoso, hermanos, es saber que tenemos un gran Dios que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. ¿Estarías tú dispuesto, amado hermano, a que tu hijo se fuera a predicar el evangelio allá en esos lugares donde están las religiones de los musulmanes y donde podría peligrar su vida? Tal vez te costaría mucho. Fíjense el amor que Dios tuvo para la humanidad. Entonces la provisión más grande nos revela el amor eterno de nuestro Dios. Como dice en el Antiguo Testamento, con amor eterno
te he amado. Porque dependiendo del regalo que ofrece el Padre, conocemos su corazón. Lo segundo que aprendemos de este texto, hermanos, es que al enviar Jesús a su Hijo, Pablo dice en su texto, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si ha dado lo que más ama nuestro Dios, ¿cómo no nos va a responder en otras cosas? Entonces la provisión más grande nos muestra que Dios suplirá todas las demás cosas que necesitemos. Quiero que escuches por favor esta nota. Pues que todos los demás dones son de valor inconmensurablemente inferiores a este don de dones. Y en él, es decir, en este regalo, están virtualmente incluidas todas las demás bendiciones. Siempre me gusta contar de Spurgeon porque él en uno de los salmos cuenta de un hombre que estaba solo en una casa. En su mesa solamente tenía un pan y un vaso de agua. Y entonces él vio a esa comida que tenía, la señaló y dijo, todo esto para mí y Cristo también que se entregó por mí mismo, cuán rico soy, cuán bendecido soy. Amados hermanos, si Él ha entregado a su Hijo, ¿cómo no nos proveerá también con Él otras cosas que le pidamos? Porque en este mes estamos hablando de la misericordia y del amor de Dios para con su pueblo. En este capítulo, en el capítulo 8, en la sección donde estamos leyendo, desde el 28 al 35, Pablo está argumentando. Ese es el recurso retórico que él está utilizando, tratando de convencer, por eso utiliza varios argumentos para que la iglesia pueda entender que no hay absolutamente nadie que lo pueda condenar o que pueda condenar a la iglesia. ¿Cómo llegó Pablo a esta sección? Porque estamos en el clímax de este capítulo número 8 que está cargado de mucho contenido teológico para nuestras vidas. Pues Pablo comenzó, desde el capítulo 7, versículo número 24, cuando él entonó un himno fúnebre. Él dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo se da cuenta que hay una lucha en su interior. Y creo que todos hemos experimentado esta lucha, queridos hermanos, querida iglesia. Pablo dice, veo una ley en mí que me lleva a hacer las cosas de Dios. Podríamos decir a cantar, a leer, a ofrendar, a servir. Pero de pronto experimento otra ley dentro de mí y me lleva a hacer aquellas cosas que no quiero. Dice Pablo entonces, termino haciendo aquellas cosas que no quiero hacer. Y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y parece ser, amados hermanos, que todos hemos experimentado esta lucha. Quizás un día te has enfrentado con aquellos fantasmas del pasado, aquellos pecados que le cometiste a Dios, y de pronto regresan a tu mente y Satanás utiliza esto para decirte que no eres digno del Evangelio, que Dios no te va a perdonar. O tal vez tus vecinos o amigos se han encargado de desvirtuar tu cristianismo y decir, bueno, si tú mira cómo andas, tú creo que no eres cristiano, no sirves para ir a la iglesia. Y todo eso te ha llevado a decir como el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero amados hermanos, el capítulo número 8, en este capítulo el apóstol Pablo trata de motivar a la iglesia, a decirle que quienes han creído en el Señor y quienes tienen el Espíritu Santo son aquellos que pueden vencer las obras de la carne porque el Espíritu Santo vive en ellos. Y cuando dice el texto, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Vamos a aprender aquí que cuando Jesucristo fue enviado a la humanidad, y aquellos que creyeron en Él y que le recibieron, han sido bendecidos, pero Jesucristo ha desencadenado una serie de bendiciones, una serie de maravillosas promesas para con aquellos que han creído. Y esto es lo que quiero que veamos al final de este tema. Nuevamente leemos nuestro texto que dice de la siguiente manera, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Así que debemos pedir a nuestro Dios, queridos hermanos, que Él en su amor nos va a conceder otras cosas. Pero en este capítulo Pablo concluye mostrando a la iglesia una serie de bendiciones más, aunque inferiores, como lo hemos considerado, pero son bendiciones que nos ayudan en nuestra lucha para santificarnos y en nuestra lucha todos los días aquí en esta tierra. El versículo número 33 dice de la siguiente manera, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Nadie puede venirte a decir que no eres cristiano.
o tal vez a desvirtuar tu caminar con el Señor. A veces los familiares se encargan de decirnos, no eres digno de ir a la iglesia. Mira tú que vas a la iglesia, cómo te comportas. O tal vez asaltan en tu mente pensamientos del pasado, pero debes acordarte, querido hermano, que ha sido Dios, el Dios de la salvación, el Dios de la historia, el que a través de su Hijo Jesucristo nos ha declarado justos. Nadie puede apelar a la corte de nuestro Dios porque Él nos ha declarado limpios. Continúa diciendo en el versículo 34, ¿quién es el que condena? Cristo es el que murió, mas aún también el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Alguien puede venir y decir que tú no eres cristiano? No es cierto. ¿Por qué? Porque Jesucristo mismo ha venido a lograr esta salvación. Él vivió una vida perfecta, murió en la cruz del Calvario, fue sepultado, pero está intercediendo a la diestra de Dios Padre. Así que absolutamente nadie nos puede criticar ni nadie nos puede desvirtuar. Ustedes saben, hermanos, que a lo largo de la historia esta doctrina ha creado controversias porque algunos no las entienden. Y de hecho algunos acusan a la teología reformada y al decir que los presbiterianos predicamos una doctrina de una vez salvo, siempre salvo, y no importa cómo te comportes ni cómo vivas. Ellos creen que nosotros predicamos que literalmente todos nos vamos al cielo. No, hermanos, lo que Pablo está diciendo a esta iglesia es que si habían creído en Cristo, deberían seguir firmes en ello debido a que la salvación depende únicamente de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Lo que sí enseñamos, queridos hermanos, es que la salvación es un regalo de Dios. La santificación es un progreso, es un avance donde nos encontramos todos. Nadie es santo, nadie es perfecto en la vida práctica y estamos luchando por conformar nuestra vida de acuerdo a las verdades del Evangelio, cumpliendo los mandamientos que Dios nos dice, que le obedezcamos, que le temamos, que nos apartemos del mundo. Hace 8 días hablábamos que la verdadera espiritualidad tiene que ver con haber nacido de nuevo y con huir de la corrupción de este mundo para que seamos participantes de la naturaleza divina. Así que no nos confundamos, hermanos. Pero esta doctrina muchas veces recibe ataque. Tal vez en nuestra mente también hemos llegado a pensar, ¿cómo es posible que solamente al creer en Jesús yo puedo ser salvo? Pues nadie, hermanos, nadie nos puede juzgar y nadie nos puede condenar. Esto es el argumento del apóstol Pablo en estos versículos. Dice el versículo número 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por tu causa somos muertos todo el día, somos considerados como ovejas de matadero. Y le podrías decir, apóstol, ¿qué está pasando? Pablo, ¿por qué nos estás introduciendo esta idea? Nos has dicho que vamos a ser que ya somos bendecidos en Cristo Jesús, pero ahora nos revela también por el Espíritu Santo que el Evangelio entraña dolor, espada, persecución, hambre y guerra por causa del amor que le tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿saben? Absolutamente nadie podrá romper ese vínculo que es nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo los versículos 37. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy persuadido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nadie nos podrá separar del amor de Dios que es por medio de Jesucristo. Nadie tiene acceso al Padre si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. Para que tú goces de las bendiciones de ser limpios, de estar unidos a Jesucristo, tienes que venir a los pies de esa cruz y recibir a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. Y a partir de ese momento, cuando recibas ese regalo, tu vida será totalmente cambiada. Tus problemas serán transformados y Dios te dará la fuerza y la capacidad para enfrentar las adversidades que estén en tu vida. Tendrás la capacidad para vencer las adicciones, para triunfar por encima de tu carácter y de todas las adversidades que este mundo pueda presentarnos. Amados hermanos, estamos viviendo días complicados de guerras, ¿verdad? A nivel ideologías, de pensamientos equivocados, de enfermedades, de hambres, de persecuciones también contra algunos cristianos en otros lugares.
pero en medio de ellos somos más que vencedores porque Cristo nos ha amado. Dios nos ha amado a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Cuando lees Mateo capítulo número 25, donde Jesús le da a sus discípulos algunas señales antes de su venida y antes del fin del mundo, Él pone una lista. Dice guerras, hambres, persecuciones, pestes, podríamos decir pandemias. Todo esto va a suceder, pero aún no vendrá el Señor Jesucristo. Serán principio de dolores. Y creo que estamos experimentando esto, queridos hermanos. Pero en medio de todo lo que el Señor nos permita vivir, tenemos una promesa de que somos más que vencedores. Y si Dios permitiera, hermanos, que fuéramos infectados, o el Señor permitiera que perdiéramos todo, nadie nos podrá separar del amor de nuestro Señor Jesucristo. Y si le tenemos a Él, tenemos todo lo que podemos desear en este mundo. Hace unos días estaba viendo unos videos que se han vuelto virales en internet. Y esos videos donde hay niños que están vendiendo en la calle paletas o chicles o semillas. Y algunos graban, que se bajan algunos hombres que tienen dinero, van y le compran todo lo que tienen a ese niño. Y todavía les dan dinero más de regalo. Y estos niños están sorprendidos y llenos de asombro porque han recibido una bendición tan grande. Amados hermanos, estaba pensando cómo es tu rostro al saber que Dios te ha bendecido con su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos pensando en un Rey eterno y glorioso que pensó en la provisión más grande para tu vida y fue enviarnos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Pueden ustedes creerlo, hermanos? ¿Cómo es nuestro rostro? ¿Cómo es nuestra actitud ante el mundo? Cuando comencé a trazar este sermón, me propuse un objetivo y la idea era de la siguiente manera. El propósito de este sermón es que la iglesia pueda alabar y servir a Dios por el regalo tan grande que Dios nos ha provisto. Alabar y servir al Señor, creo que deberían ser esas dos actitudes que broten de nuestro corazón al vernos bendecidos por nuestro Dios, al vernos bendecidos por nuestro Dios. ¿Cómo está tu vida, querido hermano, en este tiempo de pandemia? ¿Le estás adorando? ¿Le glorificas a Dios y te sientes bendecido porque tienes a Jesucristo en tu corazón? Que esta sea nuestra actitud y veamos las formas de cómo le vamos a servir a nuestro Dios. Dios no quiere una iglesia pasiva, sino que estemos activos, aunque no podamos salir, que estemos predicando el Evangelio a través de las redes, que estemos intercediendo por aquellos que predican, que estemos ofrendando para que la iglesia siga adelante transmitiendo la palabra del Señor. De mil maneras podemos estar agradecidos con nuestro Dios porque Él nos ha bendecido tanto. Somos tan ricos, queridos hermanos, somos tan bendecidos porque Él ha tenido misericordia de nosotros. Si hay alguien en esta hora que no tiene estas bendiciones que hemos acabado de leer, se siente solo en este mundo, está triste, se siente abandonado o tiene miedo del futuro porque no sabe cómo le va a ir en su economía, quiero animarle a que pueda venir a los pies de Cristo y recibirle como su Señor y Salvador. Jesucristo es el medio para recibir el amor de Dios. Él ya nos ha provisto. Él nos ha regalado a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Alguna vez escuché esta frase que se ha quedado grabado en mi mente y en mi corazón por mucho tiempo. Esta frase decía: Dios ya se acercó a nosotros en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora debemos nosotros acercarnos a Él para recibir esta bendición. Pues vamos a orar, y si alguien que me está viendo quiere recibir a Jesucristo en su corazón y ser bendecido, puede hacerlo en este momento. Padre, en esta hora, en primer lugar, Señor, nuestro corazón se llena de alegría y de gozo al recordar que tú nos has enviado a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Cuánto amor, Señor, no lo podemos comprender. No lo podemos explicar, Señor, solo lo creemos porque así lo dice tu hermosa palabra. Gracias, Señor, porque nos has bendecido con toda bendición espiritual. Dice el apóstol Pablo también, Señor, en otra de sus cartas: gracias por tu don inefable, ese don inexplicable, ese regalo, Señor, que sobrepasa toda nuestra capacidad y todo nuestro entendimiento. Pero quizás hay en este momento algunas personas que no te conocen, que todavía no gozan de estas bendiciones. Te rogamos, Padre, que tú puedas llegar a su vida y que en este momento haya muchas personas que abran su corazón y que te reciban a ti como su único y suficiente Salvador.
y gozar así todas estas bendiciones. Padre, si en este tiempo de la pandemia estamos desanimados o desilusionados, Padre, de la vida, ayúdanos, Señor, a recordar que tú vives en nuestro corazón. Y gracias porque nos has amado en la persona de tu Hijo Jesucristo. Alabado y glorificado seas. Llénanos de gozo y de alegría para compartir también de este regalo con otras personas. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, querido hermano. Gracias a Dios por este momento de reflexión. Gracias a Dios por la vida de nuestro pastor y que Dios lo siga bendiciendo y guiando hasta este momento. Vamos a entonar, hermanos, el himno 151, Todas las promesas. Himno 151, todas las promesas. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucho aquí buscando yo solos, siempre sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellos para siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellos para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura nos sostendrán y triunfar podemos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Amén. Bien, hermanos, ya para ir concluyendo, vamos a recoger nuestras ofrendas ahí en sus casas, en el lugar donde tienen destinado para depositarlas. Vamos a entonar el himno 443 y vamos a dejar nuestra ofrenda y diezmo. Himno 443, traigamos contentos. Traigamos contentos a Dios nuestra ofrenda, talentos y tiempo, dinero y salud, el cuerpo y la mente y toda influencia, también nuestra vida, todo es de Jesús. Dios es poderoso y quiere ayudarnos a fin que tengamos la gracia de dar. Y sus bendiciones no habrán de faltarnos si somos constantes en el ofrendar. Bien, hermanos, les invito a cerrar sus ojos, vamos a orar por las ofrendas. Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por ese momento de reflexión que tuvimos, Padre, y te pedimos que sea de bendición para nuestras vidas, Señor. También en ese momento queremos pedirte por estas ofrendas que se han levantado, Señor, que sean usadas conforme a tu voluntad, Señor, para tu obra, Padre. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén.
Bien, hermanos, vamos a entonar la alabanza de Filipenses 4:7. Posteriormente vamos a tener la bendición apostólica a cargo de nuestro pastor William Roblero y terminamos con los avisos. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga. Sobrepasa todo entendimiento, sí guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Y la paz de Dios, que sobrepasa entendimiento, sí guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Vamos a orar en este momento, amados hermanos. Vamos a tomarnos de las manos como familiares, o si estás solo, ponte de rodillas o de la forma en que tú puedas, pero vamos a glorificar el nombre de nuestro Dios en este momento. Soberano y eterno Padre, te damos gracias por tu amor infinito, por tu amor eterno, Señor, al enviarnos a tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Creemos con todo nuestro corazón, hemos confiado, Señor, y estamos seguros que nos has santificado y nos has limpiado, Señor. Y ahora continúa una carrera, Señor, en este mundo. A veces sufrimos, a veces pasamos por momentos complicados de enfermedad, de crisis, pero sabemos que tú estás a nuestro lado. Y en este momento, Señor, venimos a suplicar tu bendición para la iglesia. Esa bendición espiritual, Señor, que sobrepasa todo entendimiento y toda capacidad humana, Señor. Esa bendición que nos anima para seguir adelante, Señor, en el ministerio. Ruego, por favor, que nos sigas asistiendo, Señor, en este momento de muerte, en este momento de dolor, Señor, de miedo, que tú seas con cada uno de tus hijos, que nos animes, que nos vivifiques y, Señor, que nos fortalezcas para predicar tu hermosa palabra, Señor, con el mundo. Provee, Señor, lo que le falta a tu iglesia, lo que le falta a las familias. Quizás algunos están carentes de amor, de aprecio, de protección. Otros tienen necesidad económica, Señor. Mira las necesidades de tu pueblo. Y, Señor, así como tú has enviado a tu Hijo, ¿cómo no nos darás con Él también todas las demás cosas que necesitemos? Por eso, Padre, en esta hora nos acercamos a ti, porque necesitamos tu bendición. Porque, Señor, necesitamos la fortaleza tuya para continuar, Señor, nuestra carrera. Pedimos pues en este momento tu bendición y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y la dirección de tu Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros, con nuestras familias y con toda tu iglesia, ahora y siempre. Amén. Bien, amada iglesia, pues muchas gracias por haber participado nuevamente de este culto virtual. Te animamos a que lo compartas. Esta es la forma de predicar el Evangelio en este momento. No te cuesta nada, solamente compartir el link o hacer algún comentario o suscribirte en YouTube si no lo has hecho. De esta manera, hermanos, somos más personas que vemos la palabra del Señor. Tenemos más oportunidades de que otros vean este mensaje que hoy hemos predicado. Les animamos también a estar en comunicación unos con otros. Casi ya se va a cumplir un año, no nos hemos visto. Así que pues sabemos que algunos quizás están desanimados, otros se han enfriado y otros están más animados que nunca. Así que vamos a tratar de orar unos por otros, hermanos. Les suplicamos que nos apoyen con oración por las actividades que hacemos
estamos dando clases a los niños. También mi esposa se reúne con los niños en Zoom para retroalimentar las clases que se suben al canal de la iglesia. Tenemos un estudio los días miércoles y los días sábados también estamos dando clase con jóvenes, con adolescentes. Hemos comenzado un discipulado. La sociedad femenil también se reúne para seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Así que estas son nuestras actividades, hermanos. Por favor, oremos unos por otros. Si no te puedes conectar, llévanos en tus oraciones. Es importante que lo hagamos, queridos hermanos, y que el nombre del Señor sea glorificado. Nos vemos en la tarde porque seguimos aprendiendo de esta hermosa serie que habla de que no estamos solos, de que Dios ha prometido sustentarnos y proveernos para todas nuestras necesidades. Nos vemos en la tarde. Que Dios te bendiga.